Después de un pequeño problema técnico, estamos de vuelta con Enfoque 21 y con nuestro programa de esta noche, un país sobre un tema sobre el desarrollo humano, un país al que necesita mayor desarrollo humano, Guatemala. Estábamos platicando con Mauricio Valdés, él es representante del PNUD en Guatemala, el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo conocido como PNUD. Mauricio, estábamos conversando antes sobre la situación en general del país y uno de los temas interesantes es que en realidad los índices de pobreza están severamente más marcados en la región noroccidental del país, en el área indígena también. O sea, ¿esto tiene alguna incidencia y un mensaje muy fuerte para la sociedad guatemalteca? Sí, en efecto, hay brechas muy grandes entre regiones. Fíjate que un detalle que se menciona en el informe y se ha mencionado desde hace varios informes, es que la región central y particularmente el departamento de Guatemala, la ciudad de Guatemala, tiene un índice de desarrollo humano casi prácticamente de país desarrollado, en términos de salud, acceso a la salud, de educación y nivel de ingresos. Ahí se concentra un nivel de desarrollo muy similar, muy cercano a país desarrollado. Sin embargo, en el altiplano indígena, sobre todo Toto, Huehue, esa zona por ahí, sí tienes niveles mucho más bajos de desarrollo humano, pero también en la frontera con El Salvador. La zona fronteriza de El Salvador y Honduras es otro lugar de bajo desarrollo humano. Y esto pero también tiene que ver que somos un país con grandes desigualdades sociales y que obviamente el esfuerzo que se tiene que hacer es muy significativo en esas zonas, en el Quichehue, Huetenango, Alta-Verapaz, sobre todo, que es en los lugares donde hay mayor pobreza. La pobreza es uno de los índices que, según las estadísticas que tengo por aquí, digamos, estábamos en el año 2000 en unos niveles de 70 nivel de pobreza, 42 de pobreza extrema y 8 de pobreza severa, que es el peor de los índices. Mejoramos considerablemente al año 2006, se mejoró 10% en materia de pobreza, pobreza media, se mejoró 12 puntos en cuanto a la pobreza extrema. Esto fue muy significativo, pero luego nos estancamos en eso y aumentamos un poco los niveles de pobreza. ¿A qué se habrá debido eso que de 2000 a 2006 hay una mejora y del 2006 a la fecha estamos o igual o un poco peor de nuevo? Son varios factores que han incidido en eso. Es difícil como identificar uno nada más, pero mira, la crisis mundial ha afectado a Guatemala en su comercio exterior, en la recepción de remesas. Las remesas tienen mucho que ver. Y también desastres naturales, la vulnerabilidad que el país ha tenido a desastres naturales que, como hemos hablado tantas veces, te pueden revertir logros que el país haya tenido. Por eso el tema de los desastres naturales, los llamados desastres naturales, porque no son muy naturales, que digamos, ¿verdad? Es decir, uno no puede evitar que haya un terremoto o un huracán, pero sí puede, mediante la organización del país, evitar que los daños sean muy altos. Entonces, ha habido varios fenómenos naturales que han afectado fuertemente a Guatemala y, desde luego, la crisis mundial. Otro tema ya un poco más interno es que estamos viendo una especie de baja en la productividad del sector agrícola. Es decir, la pobreza en el país es sobre todo rural, está ahí concentrada. Y fíjate que nosotros tenemos más o menos un tercio de la población en el sector agrícola. Sin embargo, su participación en el Producto Interno Bruto ha ido quedándose como estancada. Es decir, hay un fenómeno de productividad en el sector agrícola que había que atender, comparado, por ejemplo, con el sector servicios. Me surge una duda, este informe lo vimos por televisión y la prensa escrita, etcétera, etcétera. Vimos cómo ustedes entregan este informe y el gobierno lo recibe. Este informe también lo recibe así el sector privado, ya que se menciona un sector productivo del país. ¿Ellos también reciben este informe con detalles, así como lo recibe el gobierno? Mira, distintas personas del sector privado participan en lo que se llama el consejo asesor del informe. Es decir, distintas personalidades de varias entidades del sector privado han participado por mucho tiempo
en el Consejo Asesor. Hay un diálogo con todos los sectores, incluyendo con el sector privado, y nosotros pensamos, nos lo han dicho, que se recibe bien, que se recibe de una manera interesada, digamos, en conocer en profundidad los temas, porque como bien se ha dicho, no es que algunas de estas cosas no se conocen o que venimos a decir algo completamente nuevo. Lo que hacemos nosotros es como sistematizar y poner en un solo documento un conjunto de información que de otro modo es muy difícil tenerlo a la mano. Entonces sí, y tenemos frecuentes reuniones con distintas instancias del sector privado, con empresas, con fundaciones. Cada vez más, dicho sea de paso, trabajamos muy de cerca con fundaciones de desarrollo del sector privado que nos piden colaborar y que nosotros lo hacemos francamente con mucho gusto y cada vez es más. Vamos a ir al último corte comercial y volvemos inmediatamente con la parte final de la entrevista para hablar un poco sobre el qué hacer, que deberíamos, las tareas que deberíamos imponernos como nación, como sociedad también, porque no solo es esperar que papá gobierno resuelva todo, y finalmente también ver un video de PNUD que me ha parecido muy interesante porque tiene una forma en la cual todos podemos participar o todos los guatemaltecos se pueden involucrar. Así es. Siga con nosotros, volvemos inmediatamente con la parte final de este programa sobre el informe sobre desarrollo humano de Guatemala realizado por PNUD basado en el año 2011.